Muy buenas tardes, Jorge, y a toda la gente que nos acompaña como todos los viernes. Bueno, hubo reuniones entre los gobernadores y funcionarios del gobierno nacional, no de primera línea, primero con los funcionarios de ministros de Hacienda de provincias que no son afines al gobierno nacional y después con las que son afines al gobierno nacional para hablar de estos recortes que nos ha planteado el Fondo Monetario Internacional con vistas al presupuesto del año que viene, al presupuesto del año 2019. Los ministros de Economía que plantearon de todas las provincias y los funcionarios de Hacienda, que hay que hacer medidas o hay que acordar medidas para más o menos ajustar 100 mil millones de pesos para el año que viene. En la Nación ya no se van a hacer cargo más de los subsidios al transporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, lo cual es muy bueno porque no se hacían cargo de los subsidios al resto de las provincias y ahí se estarían ahorrando 50 mil millones de pesos. En este caso van a quedar comprometidos los presupuestos de la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires y del jefe comunal que estaba ayer en Jujuy, Rodríguez Larreta, con respecto a los subsidios al transporte urbano de pasajeros. Se eliminó el fondo sojero, como decía recién el intendente del Carmen, hay un ahorro de 25 mil millones de pesos para el año próximo, para el año 2019, pero no todos se lo tomaron con tanta liviandad. Como presentó el intendente del Carmen un recurso de amparo ante la justicia para evitar que ese DNU que firmó el presidente de la Nación, porque dicen algunos, firma un decreto de necesidad de urgencia para corregir una ley que era este reparto del Fondo Federal Solidario del 30% de retenciones para de las exportaciones de la soja para los municipios y les permitía hacer inversiones y trabajos y obras públicas en infraestructura básica, sobre todo a los municipios de las provincias como Jujuy, que no tienen otra forma de financiamiento. En muchos casos ni siquiera los vecinos pagan la recolección de residuos, entonces es muy, muy difícil que el municipio, con lo que recibe de coparticipación federal, pueda hacer alguna otra obra pública. El Fondo Federal de la Soja les permitía eso. Ahí va a haber un ahorro de 25 mil millones de pesos y faltan otros 25 mil millones de pesos para llegar a los 100 mil. En el caso de la reunión, el ministro de Economía de Córdoba decía que las empresas a veces, para que sus balances cierren por inflación, pagan menos ganancias y eso tendría que ser una situación de revisión. Tiene razón en ese sentido. Hay algunas provincias que tienen más diálogo, por supuesto la provincia de Jujuy con el gobernador Gerardo Morales, pero el propio intendente de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en total sintonía con el gobernador Morales, en total sintonía con el presidente Macri, se ha quejado de esta medida y el presidente ha dicho que no va a rever la medida, que no se va a devolver el fondo de la soja, que desde ya está cortado por más que presente recursos de amparo. Hay otras provincias como la provincia de Tucumán, donde un grupo grande de intendentes y el propio gobernador Mansur han presentado también recursos de amparo para que se devuelva el fondo de la soja. Y otras provincias piden lo que les había pedido la Nación, que bajaran los impuestos, pero decía que por ahora no bajaran los impuestos, que no hay que castigar de todas maneras o hay que tratar de alivianar la carga impositiva que hay sobre el sector privado y sobre el sector productivo, que son los que realmente crean puestos genuinos de trabajo, porque si no, no hay puestos de trabajo y esa es la situación. Entonces van a seguir negociando durante las próximas 2 semanas seguramente. Recordemos que el proyecto de presupuesto 2019 tiene que llegar al Congreso para que lo debatan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores antes del 15 de septiembre o el 15 de septiembre y ahí está planteado el recorte que hay que hacer y que pide el Fondo Monetario Internacional. Esto sumado a las previsiones que ya se están haciendo de que agosto va a ser el mes con la máxima inflación de todo el año. Las consultoras privadas hablan de un 4%, que sería lo más alto del año, y ya estaríamos casi en el 24-25% en 8 meses. Vaya a saber en cuánto vamos a llegar a fin de año. Obviamente ya hemos pasado tranquilamente el 15% que tenía previsto el gobierno nacional y algunos decían vamos a llegar al 30%, no sé si no vamos a pasar del 30%, ¿no?
Y también esta de la caída de la economía que hace rato nos explicaba Mariana muy bien con unas placas por culpa de la caída de actividades agroganaderas, de las actividades como agricultura, ganadería, caza, silvicultura, bueno, en fin, de la actividad de la industria. Toda esta caída económica no hace sino sumar desasosiego entre las provincias, sobre todo en las que cuentan con menos recursos como las nuestras y somos tan dependientes del dinero que nos da el gobierno nacional. Así que veremos si el gobierno nacional y las provincias, tanto las que son afines como las que no, se ponen de acuerdo sobre estos recortes y cómo impactan esos recortes en la ciudadanía, en las empresas locales, en las pymes, en la industria y en todo lo que en Jujuy significa un movimiento económico. Como siempre, nos reencontramos el próximo viernes, si Dios quiere, para seguir hablando de temas que nos interesan en Jujuy.